Sí, yo creo que, o sea, depende mucho de los ámbitos en los que se discuta, o sea, si puede haber algo racional o no, y creo que se ha ido perdiendo esto de usar como la razón en el tiempo. Por ahí antes se usaba más y ahora me parece que con todo el acceso que tenemos a internet y bueno, hay un montón de cosas más, como que por ahí se ha ido perdiendo un poco eso y como decía la compañera, que están por ahí condicionados con los estereotipos, por ejemplo, y bueno, esas otras cosas que surgen más ahora en nuestra sociedad actual, digamos. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado habíamos trabajado por lo menos un autor que hacía énfasis, digamos, muy fuertemente en la cuestión de la racionalidad propia de Occidente? ¿Se acuerdan quién era? Sí, Weber, ¿no es cierto? Claro. Efectivamente, y si ustedes se fijan en esta corriente que nosotros vamos a trabajar hoy, que es la teoría crítica, hay una doble impronta. Hay una impronta que podríamos decir es hegeliano-marxista, que viene de la lógica de Hegel y marxista, y hay como otra impronta que viene muy fuertemente de Weber, que retoma muy fuertemente a Weber, que lo retoma para criticarlo, que lo retoma, digamos, como un antagonista, pero al mismo tiempo que lo incorpora, ¿no? Y allí uno podría decir que hay como dos lógicas o dos modos de pensar el problema de la racionalidad que la teoría crítica en algún sentido recoge. Por un lado, la idea de que la racionalidad puede ser circunscripta a la racionalidad de medios más o menos adecuados para determinados fines. Entonces, uno podría decir eso que en el texto de Sampaio, y van a ver en otros textos, aparece como racionalidad instrumental, es la idea justamente de, propuesta por Weber. ¿Se acuerdan en la forma en que Weber construye los tipos ideales de acción social racional, tanto con arreglo a fines como con arreglo a valores? En los dos casos, la racionalidad estaba ligada a cómo se seleccionan los medios, cómo alguien al obrar elige este o aquel medio como más adecuado a este fin o al logro de aquel valor. Pero siempre en esos casos, para Weber, la racionalidad tiene que ver con una elaboración, una especulación, un cálculo entre cómo elijo entre medios diversos disponibles a partir de un cierto conocimiento del mundo, a partir de un cierto saber sobre la naturaleza de los hombres y de las cosas, para lograr un fin o para alcanzar un valor. Ahora, ¿esa racionalidad es una racionalidad que alcance a los valores o que alcance a los fines? En Weber, digo. No había ambas, no era con arreglo a fines y con arreglo a valores. Sí, están esos dos tipos de, de acciones. Lo que yo pregunto es si la racionalidad dice algo sobre los fines o dice algo sobre los valores. ¿Los fines son racionales, los valores son racionales para Weber? No sé, los fines. No quiero meter la pata, pero me parece que pueden serlo o no. En la lógica de Weber, en realidad, yo no tengo un criterio para definir cuándo un fin es racional o no. En la concepción weberiana, yo puedo tener por fin derrocar un gobierno que no me gusta. ¿Por qué? Porque lleva adelante políticas que yo creo que son injustas. ¿Es más racional pretender derrocar a un gobierno porque ocasiona mucho sufrimiento para la población, por las políticas que lleva adelante, etcétera, etcétera, que pretender ganarle las elecciones a ese gobierno?
¿Para Weber o para mí? Bien, para Weber, ¿cómo sería? No, porque como vos dijiste, o sea, por ahí hay algo que me está faltando, me estoy olvidando, pero creo que si no sos capaz de hacer una línea entre qué es lo racional y qué es lo no racional, está todo dentro de la misma bolsa. O sea, para mí no, pero para ver sí. Efectivamente, porque nosotros lo que ponemos en juego, por eso nos cuesta, digamos, separar eso, nosotros lo que ponemos en juego es un cálculo que podríamos decir es de una racionalidad sustantiva, no instrumental, no de medios, sino una racionalidad de fondo, en el sentido de que lo racional es lo justo, o lo racional es lo bueno, o lo éticamente correcto, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, van a ver que en el fondo de la discusión de la Escuela de Frankfurt, en el fondo, en el principio, en el núcleo, como quieran decirlo, de la discusión de ese grupo de pensadores, lo que está puesto en cuestión es, bueno, ¿cuál es la racionalidad de nuestras sociedades? ¿Qué racionalidad gobierna nuestras sociedades? Y esa pregunta se hace, y por eso la crítica a Weber, desde la posición que viene no de Weber, sino de... ¿Son herederos de quién estos muchachos? Más que nada, sí. De Marx y Hegel. Hegel y de Marx. Sí, y diríamos, si en términos de la lógica filosófica son hegelianos, en términos de la racionalidad sustantiva son marxianos, son marxistas. ¿Qué quiere decir que son marxistas? ¿Cuál es el núcleo irracional de la organización social que nosotros conocemos para Marx? ¿Dónde ubicarían ustedes el elemento central de la irracionalidad de nuestras sociedades? En la lucha de clases. No sé. Sí, ¿cuál es el fundamento de esa lucha? ¿Por qué se lucha? ¿Por qué hay lucha? Sí. Porque existe dos clases que son antagónicas. Por los Sí. intereses. Y hay Bien. una diferencia, digamos, entre individuo y sociedad, creo que es lo que dice en el texto. Claro, eso se manifiesta como una tensión entre individuo y sociedad y, digamos, ¿qué le hace una clase a la otra? Tratemos de no usar groserías. ¿Qué le hace la clase dominante a la clase dominada? Bien, exactamente. Explota, profe. Claro. El núcleo, para la tradición marxiana, el núcleo de lo irracional de todos los modos de producción que podríamos llamar clasistas, la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, el modo de producción burgués en particular, pero todas las sociedades clasistas, tienen un elemento irracional constitutivo. Esa irracionalidad constitutiva, que es una irracionalidad sustantiva, es una irracionalidad ética, si ustedes quieren, no instrumental, sino de fondo, es que unos hombres usan a otros hombres, a otros seres humanos, decimos acá, ¿no? Unos seres humanos a otros seres humanos, como medios ¿para qué? Para generar riquezas. Exactamente, para enriquecerse. Entonces, que yo use a otro ser humano como un medio para enriquecerme, vuelve a otro ser humano, a ese otro ser humano, ¿qué lo vuelve? Un objeto. Claro. El equivalente de un objeto. ¿Se acuerdan del texto de alienación? El año pasado. ¿Se acuerdan de la alienación del ser genérico? ¿Se acuerdan cómo el ser humano queda reducido a su animalidad? Bueno, ese es el fondo, podríamos decir, sustantivo, ese es el fondo ético de la tradición, no solo a la que pertenece Marx, los frankfurtianos lo toman de Marx directamente, ya vamos a ver por otra serie de motivos,
Pero ese es el fondo de lo que los frankfurtianos llaman la razón ilustrada, ¿no? Ellos hablan de la ilustración, de la modernidad y de una razón ilustrada que tendría como si fuera dos aspectos, dos caras. Esa razón ilustrada, de un lado, tiene, podríamos decir, un carácter instrumental. En ese mismo texto después va a aparecer planteado como un carácter técnico. Es una razón que busca dominar ¿a quién? ¿Dominar técnicamente qué? A la naturaleza, ¿o no? Exactamente. Primero que nada busca dominar la naturaleza. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. Claro. Entonces, primero que nada, hay un aspecto de esa racionalidad que es técnico, que es instrumental, etcétera, que busca conocer la naturaleza y que cuando va a conocer la naturaleza, en realidad lo que quiere es un conocimiento que le sirva para manipular la naturaleza. ¿Con miras a qué? A poder sostenernos a nosotros mismos, en una lógica defensiva, si ustedes quieren, o, según dice el texto, de autoconservación. Dominamos la naturaleza para conservarnos como seres humanos particulares, individuos y como especie. Entonces, una cara de la razón moderna, de la razón ilustrada, cuando decimos la razón ilustrada queremos decir de la filosofía moderna, ¿no? Desde Bacon, Descartes, Kant, digo, todo ese mesunda de gente, ese conjunto de pensadores europeos, modernos básicamente, que tienen un costado que es el desarrollo de esta racionalidad técnica, científica, instrumental. Proyecto, dominar la naturaleza, dominio de la naturaleza. Ahora, esos mismos muchachos, por lo menos una buena parte de esos muchachos, de los ilustrados, planteaban que la racionalidad tiene una contracara, tiene como si fuera un segundo rostro, que es que la dominación de la naturaleza, la autonomía de los miembros de la especie humana frente a la necesidad por el dominio de la naturaleza, el hecho de que logremos zafar del problema de la necesidad, dominando la naturaleza, trae como consecuencia, trae aparejado la posibilidad de que al mismo tiempo logremos la autonomía ¿de qué? ¿Cuál es el otro yugo sobre la especie humana? Un yugo viene de la naturaleza y las necesidades, y el otro Profe, efectivamente, ahí ya tendríamos que afinar qué quiere decir eso. ¿Sí, Berenice? ¿Qué ibas a decir vos también? no, que yo cuando leí el texto, me costó mucho el texto y no lo terminé, entonces no sé si lo que estoy pensando está bien, me puedo estar recontra equivocando, pero se me ocurre, de Dios, no sé. De Dios en el sentido, no de Dios en particular, digamos, el problema de Dios para estos muchachos está descartado, Dios ya fue, sería, sino de qué de Dios, de la representación institucional de Dios en todo caso. En la segunda cara de la racionalidad es la idea de que la razón nos va a hacer autónomos, nos va a hacer libres de las creencias, de los mitos, y de esa manera nos va a librar. Cuando dicen de las creencias y los mitos,
están pensando en la religión. Digo, aunque no lo nombren de esa manera, no es el único mito, no es la única creencia, pero digo, todavía nosotros hoy estamos discutiendo con las instituciones religiosas sobre montones de prácticas y con vertientes, digamos, difusamente de creencias que no son institucionalizadas, en una religión, como, por ejemplo, difundir, tomar dióxido de cloro para la peste esta, ¿cómo se llama? Para el COVID. Entonces, la idea es que la racionalidad también nos sirve para lograr autonomía, individuo por individuo, pero individuo como colectivo también, frente a esas creencias, que en última instancia es autonomía frente a qué? Frente a otros individuos que son poderosos, frente a la dominación de otros seres humanos. Este segundo costado de la razón, esta segunda cara de la razón, que es una razón que sirve para comprender cómo nos dominan otros seres humanos, para comprender cómo disfrazan la realidad, cómo encubren la realidad, cómo ocultan, cómo enmascaran, y de esa manera nos someten, nos gobiernan, nos hacen hacer determinadas cosas. Este segundo costado de la razón es lo que podríamos llamar una razón sustantiva o una razón ética. Y de esto, de este segundo aspecto sustantivo de la razón, es de lo que se habla cuando hablamos de una racionalidad ilustrada que es capaz desde dentro de criticarse a sí misma. El carácter reflexivo de la racionalidad ilustrada sería esta capacidad de criticar ¿qué? Nuestras propias instituciones, los modos en que nos sometemos unos a otros los seres humanos. Podríamos decir, la pregunta ¿por qué obedecemos? ¿Se acuerdan en la sociología weberiana la dominación? Es la pregunta sobre, bueno, ¿y por qué obedecemos? Pues, ¿por qué le obedecemos a otro? Y la respuesta weberiana, fíjense, es porque creemos. Creemos en la tradición, en el carisma, no importa, cualquier verdura, creemos en la Constitución. Creemos. Y entonces, fíjense cómo los frankfurtianos, ahora vamos a hablar un poquito de ellos, pero digo, cómo los frankfurtianos retoman estos debates que están principalmente en la sociedad alemana, los debates entre weberianos y marxistas, por decirlo de alguna manera, están a comienzos del siglo XX en la sociedad alemana. Weber más explícitamente o más implícitamente discute con los marxistas, discute con las tesis de Marx, ¿no? Y entonces eso está presente en los desarrollos de este grupo, que los retoma, que los reformula. Ahora, una aclaración extra para, digo, por lo menos terminar de dejar planteado esto primero, y ya después nos adentramos en cosas más específicas, pero crítica, el nombre de crítico, teoría crítica, la capacidad crítica de la razón, es como un paraguas gigantesco que viene de la filosofía moderna. En la filosofía moderna, crítica es un término que está muy constantemente presente. ¿Por qué? Porque crítica es lo que hace la razón frente a la realidad. La crítica es el ejercicio de la racionalidad humana frente a la realidad. Social, natural, no importa. El modo en que nosotros nos acercamos a la realidad y la interrogamos, la interpelamos, la cuestionamos, es ejercicio crítico. El gran filósofo de la crítica, el gran filósofo moderno de la crítica, ustedes lo habrán visto el año pasado, es Kant. Kant tiene por lo menos 3 de sus obras
que se llaman crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. Y de Kant para abajo, todos los muchachos que siguieron, sobre todo en la línea alemana, a lo que se dedican es a la crítica. Hegel hace crítica, lo llama explícitamente así o no, la dialéctica, tal como la piensa Hegel y como la practica Hegel, es ejercicio de la crítica. Vieron que en el texto, cuando se refiere a Horkheimer, Adorno también, pero primero a Horkheimer, Sampaio, plantea cómo hay, digamos, un ejercicio negativo, cómo hay una dialéctica negativa, cómo se usa, digamos, negativamente. Bueno, ¿a qué se refiere ese ejercicio negativo que implica la crítica? Habla también de, digamos, juicios normativos, ¿no? Un ejercicio normativo frente a un orden normativo. La distinción central que ustedes van a ver en la tradición de la teoría crítica, esta distinción central que está presente en el primero, en el artículo del 37 de Horkheimer, que es teoría tradicional y teoría crítica, implica una especie de partición, si ustedes quieren, en el campo del conocimiento. ¿Se acuerdan de Durkheim? ¿Qué posición postula Durkheim frente a la realidad que va a conocer? ¿Qué debe hacer el sociólogo frente a la realidad? Como eliminar las prenociones. Tratar de captarla en lo que la realidad es, dejando de lado efectivamente sus juicios de valor, sus apreciaciones, eso que vos efectivamente llamás, como lo llama Durkheim, prenociones. La tradición positivista es: tomemos las cosas como son, conozcamos las cosas tal y como ellas son, alejémonos, dicen los positivistas, tanto Comte como Durkheim, de la metafísica. O sea, de tratar de ir más allá de lo que se nos aparece, más allá de lo que se nos presenta, más allá de los fenómenos. Durkheim dice, no, la sociología se queda con los fenómenos sociales, no va más allá. Los muchachos que hacen metafísica pueden ir donde quieran, nosotros que somos científicos nos quedamos con lo que las cosas son. La tradición que viene de Marx, que efectivamente es una herencia hegeliana, que efectivamente es una herencia kantiana, implica que yo nunca capto lo que las cosas son, sino es digamos, con un fondo de algo que no es, pero que podría ser. El carácter negativo de la crítica, el ejercicio negativo de la razón que implica la crítica, es cotejar lo que es con algo que no es. Y ahí hay un elemento muy, muy importante, porque los frankfurtianos van a trabajar, y ahí van a hacer pie otra vez, después vamos a ver por qué, sobre Weber, que es: esto no es, pero podría ser. Esta sociedad es una sociedad desigual, ¿no? Esta sociedad es una sociedad injusta. Esta sociedad es una sociedad que genera miseria. Esta sociedad es una porquería. Bien, ¿frente a qué puedo yo decir que esto es injusto, es inmoral? Esto es lo que hay. Juan, ¿qué ibas a decir? No, que, o sea, frente a la concepción que alguien tenga de lo justo y de lo moral, o sea, de lo contrario. De algo que yo imagino, porque todavía no hemos conocido sociedades justas, perfectamente justas, donde todo esté... No. Pero imagino que eso es posible. Imagino, es decir, a esto los frankfurtianos lo toman de Weber y lo llaman juicios de posibilidad objetiva.
es objetivamente posible. Horkheimer lo dice, dado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas actuales, así, dado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas actuales, es posible una sociedad en la que nadie debiera morir de hambre. Profe, ¿cómo era juicios de posibilidad? Objetiva. Es objetivamente posible. ¿Ocurre? No. Pero eso no quiere decir que no es posible. Nosotros tenemos pensemos en la Argentina, ¿tenemos una capacidad de producir alimento para todos los habitantes de nuestro país? Alimentamos 400 millones de monos en el mundo. Alcanza y sobra. Entonces, ¿posible es? Sí. ¿Ocurre? ¿Está entre los fenómenos? No. La teoría tradicional, cuando hablan de teoría tradicional, están hablando del positivismo. La teoría tradicional se queda con esta lógica que es yo me atengo a lo que hay, describo lo que hay, conozco lo que es, ¿no? Me quedo con lo que es. Los frankfurtianos, en cambio, toda esa tradición, Hegel, Marx, Frankfurt, ¿qué van a proponer? No, ¿cómo te va a quedar con lo que es? Lo que es siempre se conoce en relación a un campo de posibilidades que aún no es. ¿Mm? Y por eso dicen negatividad. ¿Qué están retomando? Están retomando la negatividad del pensamiento revolucionario de la edad moderna. ¿Cómo pensaban, qué sé yo, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Voltaire? ¿Pensaban la sociedad tal como era? No. Se la pasaban criticando a Montaigne, todos los ensayos de Montaigne, están dedicados a criticar las instituciones modernas, las instituciones de la soberanía, el monarca, el autoritarismo del monarca, el despotismo real, están destinados a criticar a la iglesia, las mentiras de la iglesia, el sometimiento. Digamos, esa herencia es la herencia crítica que esta tradición recoge, ¿no? Por eso esta teoría es una teoría crítica de la sociedad. ¿De qué? De la irracionalidad presente en estas sociedades. Ahora, la pregunta central, y ahí enganchamos entonces con el texto, y ya nos vamos quedando un poquito más con el texto, la pregunta central es, ¿desde dónde me paro a hacer esa crítica? Porque para señalar el carácter irracional de ese ordenamiento, se paran ellos mismos en la racionalidad ilustrada. Entonces tienen un problema, que es el problema de cómo me las rebusco, digamos, con dos aspectos de la racionalidad ilustrada, de la racionalidad moderna, para ubicarme en uno de modo de criticar el otro. Es un problemita, ¿no? Bueno, en otros términos, hay un autor argentino, José Sasbón, que era un especialista en marxismo y un especialista en el marxismo de la Escuela de Frankfurt, en el marxismo inglés. Y Sasbón planteaba que el problema de los frankfurtianos es el problema de, por eso tanto acudir a Hegel, porque es el problema de la conciencia. Es el problema de bajo qué condiciones la conciencia humana puede conocer la realidad social que enfrenta. Dicho en otros términos, es el problema de la ideología. El problema que tienen es el problema de la ideología. ¿Hasta dónde la ideología nos limita? ¿Cómo podemos desembarazarnos de los conceptos y las ideas que la ideología nos lega? Es el problema de la cosificación, es el problema del fetichismo, es el problema de la alienación. Al fin, es el problema de la ideología. ¿Y qué podemos hacer con eso? La pregunta es, bueno, ¿podemos zafar? ¿No podemos zafar? Bueno,
Últimos comentarios de encuadre, y ya pasamos a lo que nos toca hoy, que es el trabajo práctico, digamos. Reconociendo, como efectivamente dicen los compañeros, que, digamos, entramos en un terreno, vieron que todo lo que viene de Hegel parece que no fuera traducido, ¿no? Parece que estuviera en alemán. Yo admito que efectivamente los alemanes tienen ese problema, y esto los frankfurtianos en particular, pero bueno, pero tienen cosas muy interesantes para decir, así que vamos a hacer el esfuerzo por eso. 2 o 3 cuestiones para ubicar. El momento en que se constituye el instituto que da, digamos, que da formación al grupo. El grupo es un grupo de filósofos, para empezar. No son solo filósofos, también hay psicólogos, también hay economistas, hay politólogos, pero son básicamente filósofos, que se juntan alrededor de 2 figuras. Ustedes la van a trabajar en la clase de esta tarde, yo solo las menciono ahora. Una es Karl Korsch y otro es George Lukács, que eran 2 marxistas que formaban parte, sobre todo Lukács, de las reuniones de discusión con Weber, de los salones que organizaba Marianne Weber, la mujer de Weber, donde se discutía teoría y qué sé yo, que a pesar de la cercanía con Weber siguieron siendo marxistas y que además ocuparon cargos públicos, eran militantes que tuvieron, después de la Primera Guerra Mundial, función pública, es decir, que están pensando la teoría en clave de herramientas políticas, es decir, en la misma lógica de Marx, ¿no? Este grupo, que inicialmente se nuclea en el momento en que Alemania sale de la Primera Guerra Mundial, en los 20, ¿no? 23, 24, 22, se empiezan a juntar, terminan de formar el instituto en el 24. Están a la salida de la Primera Guerra Mundial, Alemania está totalmente estrolada, la hiperinflación alemana que hace que la gente lleve la plata en carretillas del 23, o sea que están en una Alemania estallada por la posguerra, que tiene además al lado el triunfo de la Revolución Soviética. En el 17 triunfa la Revolución Soviética, hay 1 año y medio de guerra interna hasta que finalmente ganan los bolcheviques, y están en el momento de afianzamiento, ¿no? Acaba de triunfar Lenin, Trotsky, etcétera, conduciendo el ejército ruso, etcétera. Entonces tienen al lado un modelo triunfante, que es el modelo comunista, el primer modelo comunista que se sostiene en el tiempo. Estos marxistas están tratando de pensar, digamos, bueno, ¿qué pasa en Alemania? ¿Cómo entendemos? ¿Qué podemos hacer? Etcétera, etcétera. Al principio todavía están pensando en clave de reflexión teórica para nutrir los procesos revolucionarios, para nutrir la actividad política. Así arrancan, ¿no? Paréntesis, chismerío. El instituto se funda con plata argentina. La plata la dona un tal Felix Weil, que es el hijo de un migrante alemán a la Argentina. El tipo se dedicaba a la comercialización de granos, exportación de granos, hizo mucha guita en la exportación de granos, mandó a su hijo a estudiar, a hacer el doctorado en Frankfurt, en Alemania, y el joven Felix Weil, el hijo de Peter Weil, que era el padre que había hecho la plata, ¿no? Se junta con estos muchachos, yo me imagino, un pibe de 23, 24 años, debe haber andado de conga con estos otros, y le pide al padre guita. En esa época Argentina era un país sumamente próspero, el peso argentino era un peso fuerte, y entonces el papá le manda desde acá la plata y él dona el dinero para crear el instituto. El instituto tiene una función central, entre paréntesis, ese muchacho Felix Weil fue funcionario de Pinedo en el Plan Pinedo, ¿no? Es uno de los que está pensando el proceso de industrialización en la Argentina. Digo para que uno vea los cruces raros, ¿no? En nuestra historia. Bueno, volvamos.
Entonces, este instituto se piensa con una lógica, que es cobertura académica. El instituto funciona dependiendo de la Universidad de Frankfurt, pero al mismo tiempo no responde a la autoridad de la universidad. Tiene como, digamos, una chapa que los cubre, pero no depende en su actividad, en lo que hace, en lo que investiga. No es la universidad la que les dice qué tienen que investigar, qué no, qué pueden escribir, qué no. Ellos sacan una revista con ese mismo dinero, y entonces en la revista publican lo que se les canta la gana, investigan lo que se les canta la gana, sin que la universidad les diga qué hacer. Pero quieren fundar el instituto con cobertura universitaria porque quieren ser independientes de los partidos políticos. Fundamentalmente quieren ser independientes del Partido Socialista Alemán, Partido Socialista Obrero Alemán, que en el 20, digamos, participó de la fundación de la República después de la derrota de la República de Weimar, que puso el primer presidente, un socialista, y que participó en las revueltas de los comunistas del 18, traicionando a los comunistas, ese Partido Socialista, ¿no? Que digo que dejó que asesinaran a la conducción del comunismo alemán, a Rosa Luxemburgo, a Karl Liebknecht, los matan los paramilitares después de la derrota del 18. En ese sentido, entonces, el Partido Comunista está prácticamente proscripto, digamos, el que asoma la cabeza se la cortan. El Partido Socialista Alemán está integrado al gobierno con algunas posiciones así como un poquito sinuosas, y entonces estos intelectuales deciden que la lógica del instituto tiene que ser autónoma de los partidos políticos. Eso no quiere decir que varios de ellos no viajen a la Unión Soviética a hacer estudios en la Unión Soviética. Varios de ellos van no solo al Instituto Karl Marx de la Unión Soviética, que se funda muy rápido, a leer papeles, a investigar y qué sé yo, sino que además van a ver cómo marcha, a ver qué está pasando, digamos, cómo está haciendo esa revolución comunista, qué onda. Algunos vuelven enfervorizadamente comunistas y otros se quedan enfervorizadamente anticomunistas, sobre todo cuando asume Stalin. Pero lo cierto es que siempre quisieron mantener distancia de la participación política en partido. Sí hacen política, no dentro de instituciones partidarias, ¿no? Fíjense, en eso también una impronta parecía a la de Weber. La militancia es desde afuera, juega políticamente, desde afuera de los partidos, ¿no? Entonces, contexto, final de la Primera Guerra, situación económica pavorosa en Alemania, digamos, se neutralizó en Alemania la posibilidad de una revolución comunista, asesinando a las cabezas más importantes del levantamiento comunista, el espartaquismo. Y esta sociedad es una sociedad sumamente convulsionada, ¿no? Tan convulsionada que va a terminar traccionada entre el comunismo y el nazismo y va a definir para el lado del nazismo, ¿no? Esa sociedad termina en el 33 definiendo para el lado del nazismo. Segunda cuestión. Para estos intelectuales no es claro, a pesar de que ellos efectivamente piensan en producir insumos para la actividad política, para la lucha emancipatoria, empieza a ser cada vez menos claro a medida que avanza, digamos, el proceso, ni que hablar cuando ganan los nazis, ¿no? Cuando Hitler se vuelve canciller. Pero que el proletariado no necesariamente engancha bien, digamos, son los primeros que empiezan a desconfiar, podríamos decir así, que el proletariado a través del proceso de lucha llegue a los conceptos correctos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, empieza la desconfianza en el sujeto histórico del cambio, porque en la generación de Marx y en la generación inmediatamente posterior, que es la de Lenin, para decirlo, Lenin y Karl Korsch y Rosa Luxemburgo, para esa generación, Plejánov en Rusia,
no hay duda de que el proletariado es el sujeto del cambio. Digamos, si se labura para que el proletariado gane. Digamos. La revolución es posible, el camino es que las masas proletarias se organicen en partido y vamos para la revolución. Los frankfurtianos son de los primeros teóricos que empiezan a preguntarse si efectivamente es tan fácil confiar en el proletariado como sujeto revolucionario y como sujeto del cambio, ¿no? Y vamos a ver que la trayectoria de las principales figuras de la Escuela de Frankfurt, no de todos, pero sí de las principales figuras, sobre todo Adorno y Horkheimer, es una trayectoria de creciente desconfianza en el proletariado. Está bien, en su defensa, vamos a decir, la mayor parte de los integrantes, si no todos, de los integrantes del instituto son judíos alemanes, judíos muy integrados. ¿Qué quiere decir? Judíos que no se reconocen como judíos que se piensan como alemanes, judíos que no practican la religión, son todos agnósticos, que no se reconocen a sí mismos como judíos, porque han hecho la crítica de la religión, se consideran alemanes. Ahora, a medida que el nazismo avanza, la sociedad alemana los empieza a señalar y a segregar como judíos. Paréntesis, a tal punto que Theodor Adorno en realidad tiene un apellido muy diferente, que es Wiesengraun, tiene un apellido notoriamente judío, y decide usar el apellido de su madre, que era una cantante italiana, una cantante lírica italiana, Adorno, para borrar los rastros. Quiero decir, el peso del antisemitismo en la academia alemana es muy grande. Inmediatamente antes de esto, han mandado al exilio, cuando asume el nazismo, digamos, echan a patadas, a la figura filosófica más importante que tiene Alemania en ese momento, que es Edmund Husserl, ¿no? La persecución es real, no es no son paranoicos, efectivamente hay persecución. Y en ese sentido, digamos, es que este pesimismo y esta desconfianza en qué pasa cuando las masas llegan al poder, no olvidemos que el nazismo es un movimiento de masas, como lo fue el fascismo en Italia. Son masas trabajadoras, ¿eh? No es un grupo, digamos, selecto de gente con plata. No es eso, es un movimiento de masas. Entonces, para esta generación hay muchos motivos para desconfiar. La mayor parte de eso tienen que salir rajando de Alemania. Van al exilio, porque si no, no sobreviven. Muchos de ellos terminan en el exilio en Estados Unidos. Los que no lograron el exilio, como por ejemplo Walter Benjamin, que nosotros no trabajamos, pero que tal vez es la cabeza más interesante y más sutil de la Escuela de Frankfurt, termina suicidándose porque los nazis lo han capturado, digamos, lo encuentran en un puesto fronterizo y se mata para que no lo lleven a un campo de concentración. Entonces, digamos, la mayor parte de ellos tiene una experiencia de relación con las masas que es muy complicada, la primera generación en particular, ¿no? ¿Por qué señalo todo este contexto? Para tratar de dar razón de por qué finalmente terminan despegándose de la relación con la actividad política y terminan volviéndose una corriente que discute teóricamente en el campo de la filosofía y las ciencias sociales y la interdisciplina, ¿no? Como dice el texto de Sampaio. ¿Por qué se recluyen en el campo académico, en el campo del debate teórico? Bueno, porque en Alemania corren riesgo de vida y porque cuando van al exilio, en el exilio, vos no podés ir a una casa donde te tienen de invitado para señalar, digamos, lo mal que funciona el ordenamiento político. Estaban en Estados Unidos, digo, como si fuera el epítome del capitalismo de ese momento. No digo que no tiraban cascotes, sobre todo Marcuse fue el que más exitosamente critica a la sociedad de masas norteamericana de la década del 50,
Pero convengamos en que para los muchachos es complicado. Digamos, Adorno tiene declaraciones muy complejas en relación, por ejemplo, a la teoría crítica no ampara, digamos, el rechazo a la guerra, a la presencia de Estados Unidos en Vietnam, para que ustedes se den una idea. Digo, se brotó Adorno, no Horkheimer, entraron en el 68 las chicas estudiantes haciendo bardo a los salones y se levantaron así la remera mostrando las tetas y el tipo casi se muere, digamos, ¿no? Y empezó acciones porque eso era insostenible. Digo, es gente que tiene, digamos, una posición en muchos sentidos que se volvió conservadora políticamente. Y en buena medida tiene que ver con estos elementos, ¿no? Una teoría que se vuelve muy compleja, muy cerrada, en su propio vocabulario, como ustedes han visto, se ha vuelto, digamos, así una teoría casi para eruditos, casi para expertos, ¿no? En ese sentido. Por eso decía, y es el último comentario antes que vayamos al texto, la excepción es el texto de Marcuse. Marcuse es de esa generación. En Estados Unidos él se va a la universidad más progresista que tiene Estados Unidos, que es Berkeley, la Universidad de California. Produce en los 60 en el contexto de los levantamientos de los grupos minoritarios en Estados Unidos, no solo la lucha contra Vietnam, sino los levantamientos de los negros, los levantamientos de las mujeres, la cultura hippie. Y en ese contexto escribe algunos textos que junto con los de Erich Fromm, que también era miembro de la Escuela de Frankfurt, psicoanalista, se volvieron textos muy populares. O sea, esos textos que se consiguen en el kiosquito de libros del subte, digamos, y que todo el mundo lee. Uno es El hombre unidimensional, que es el gran éxito, digamos, de librerías, podríamos decir, de Marcuse, y que es un libro que lee toda una generación, que leen los jóvenes en todo el mundo, acá en Argentina, en Francia, en Estados Unidos. Es el libro de una generación, El hombre unidimensional, y igual con algunos de los textos de Erich Fromm, donde se trabaja, digamos, desde la perspectiva psicoanalítica, la crítica a la sociedad de consumo capitalista, y que también se vuelve éxito de librería más o menos en ese mismo registro. Pero son excepciones, la mayor parte de los frankfurtianos no van a tener, digamos, ese recorrido. Bueno, quería por lo menos tirar algunas puntas como para ahora sí, si quieren, vamos sobre específicamente, digamos, sobre la consigna que teníamos para hoy, a ver si podemos decir algo por lo menos de esa consigna entre todos, a sabiendas de lo que cuestan estos muchachos. Sí, un poco la idea, recogiendo la consigna que habíamos colgado ahí en comunidades, tenía que ver con gran parte, me parece que que fuiste Marisa recién desarrollando, en relación a los principales aportes, digamos, de la teoría crítica, y también poder pensar por qué las tres generaciones de la teoría crítica se reconocen dentro de la teoría crítica, es decir, cuáles son aquellos lineamientos en común que tienen para reconocerse dentro de la misma teoría, a pesar de las diferencias que van marcando y en dónde van poniendo el eje cada una de las tres generaciones. Por eso la idea tenía que ver con eso, con poder ir haciendo un recorrido, empezando por la primera generación, que un poco ya me parece que fue la que más introducimos, para seguir con la segunda y con la tercera, que continúa hasta el día de hoy con Hanneth. Acá tenemos nada más las imágenes de Adorno, Habermas y Honneth, como para tener idea de sus aspectos. El único que sigue vivo es Honneth, me parece, ¿no? Sí. Vos sabés que no estoy segura. ¿Habermas no está vivo? No busqué. La verdad es que no busqué. Produjo hasta el 19. Tiene un libro publicado en alemán en el 19. Probablemente sea ya un señor muy mayor. Claro. Seguramente. Bueno. ¿Alguna tiene ganas de alguno que haya? A las 18:30, sí. El link está en comunidades.
No, igualmente el teórico no es de Adorno y de Horkheimer, es de la cartografía del marxismo. Teoría crítica El lo texto. vamos a trabajar, claro. El texto de... ¿se llama? Amadeo, Amadeo. exactamente. Bueno, ¿alguna tomó la primera generación? Aunque sea para ir tirando algunos lineamientos, algo para ir desarrollándolo en conjunto. Bueno, en primer lugar, digamos, cuál es la línea teórica que reconocemos que continúan en las tres generaciones y después qué particularidades tiene la primera, segunda y tercera generación, es decir, cuáles son los aportes más relevantes o característicos. El texto es complejo, pero bueno, vamos a ir intentando desarrollarlo. De la primera generación. Y arranquemos por la primera, así podemos ver la continuidad. Yo por ahí saqué como que el texto más importante es uno de Horkheimer y Adorno, que habla de la relación entre razón y naturaleza, que sigue la línea de Hegel y de Marx. Eso, que es como que se percibe mucho que todavía sigue esa línea. Perdón, y también se ven las repercusiones de la teoría de la racionalización del mundo moderno de Max Weber, puede ser. Sí. Que se propone a contestar la pregunta, este texto se propone a contestar la pregunta de por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado humano, se hunde en barbarie, porque bueno, tenemos el contexto de la Segunda Guerra, perdón. Yo marqué también como importante los tres momentos que se identifican dentro de la primera generación, que es un primer momento caracterizado por la propuesta de la crítica inmanente e interdisciplinaria a la sociedad capitalista de los escritos de Horkheim, a la crítica radical, modernidad de la dialéctica de la ilustración, que ese sería el segundo momento, y las soluciones aporéticas por el Adorno posterior, que sería el tercer momento. La crítica de la racionalidad social aparece en diferentes formas. Bien. Bien, y allí efectivamente, si ustedes se fijan, hay como algunas cuestiones en estos aspectos, digamos, que se mencionan en estos tres momentos. Primero, la idea de que es necesario incorporar las disciplinas de las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, siguen en este sentido ese camino iniciado por Marx que va de la filosofía a la economía política. Recuerdan que Marx va haciendo como ese giro por el que termina en la economía política. Entonces, los frankfurtianos lo que plantean es algo así como, bueno, no podemos dejar de lado ninguno de esos aspectos, ni la filosofía, que es el punto de apoyo, ni podemos no incorporar las ciencias sociales, no solo la economía política, sino que lo que incorporan, además de la economía, de la sociología, que ya está constituida, digo, por eso le prestan atención a Weber, entre paréntesis, a Durkheim, y después vamos a ver otros muchachos, pero además incorporan algo que Marx en ese momento obviamente no tenía a la vista, que es el psicoanálisis. Son todos lectores del psicoanálisis. ¿Por qué les interesa? ¿Por qué incorporan esta dimensión? Justamente porque para pensar el problema de la ideología, o para pensar, si ustedes quieren, el problema de la toma de conciencia, qué forma de conciencia, etcétera, esta especie de descubrimiento que propone Freud de que no somos totalmente conscientes, no obramos de un modo perfectamente consciente, es un sablazo. Digamos, para la tradición filosófica moderna que dice que gobernamos lo que hacemos racionalmente, descubrir que hay un otro en nosotros que nos hace decir pavadas en determinados contextos como los lapsus, que nos hace soñar, que nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, las compulsiones, ¿no? Eso de seguir fumando cuando uno no quiere, seguir comiendo cuando uno no quiere. Bueno, efectivamente
digamos, el descubrimiento de que hay en nuestra conciencia un límite con otra cosa que nos gobierna más allá de lo que podemos reflexionar, es un elemento para el problema de la ideología muy potente, ¿no? Entonces, fíjense cómo la interdisciplinariedad implica sumar todos esos aportes, ¿no? Incorporar todos esos aportes. Sí, yo hasta donde llegué, lo que había marcado era el tema bueno, de lo que estábamos hablando hoy al principio, de la crítica esta a la racionalidad y que es lo que en definitiva los termina uniendo a todos en un mismo lugar filosófico y cómo después, bueno, cada uno lo va tratando de distinta manera. Pero me costó un montón, lo tuve que dejar de leer. No pude terminar de leerlo. Con la... ¿Cómo? No, yo también me recostó, tuve que parar porque ya me estaba en chino para mí. Con la ayuda, no digo que se va a solucionar todo, pero con la ayuda de la lectura o de la orientación del teórico, por ahí va a ser como un poco más interesante. Y la otra cuestión que sí podemos acordar es que para nosotros, digamos, todos los, ¿cómo puedo decir?, las controversias particulares del campo de la filosofía no son el motivo particular de la lectura de esta corriente. Es más bien recuperar qué nos aportaron a nosotros en la sociología contemporánea, ¿no? Yo sé que es difícil, digamos, esto de hacer una lectura eligiendo qué dejo y qué saco, digamos, obviamente cuando es una primera lectura es como poco posible, pero bueno, vamos a ir llegando a eso de a poco. Y ahí hay otra, en el cuestionamiento que hacen de la modernidad, hay un elemento más que es interesante para retener, digo, por lo que tiene que ver después con todos los debates contemporáneos, sobre todo en el campo, por ejemplo, de la ecología, en la ecología alemana y demás, que es la idea de que el destino moderno de dominio de la naturaleza de esta manera no era el único destino posible, ¿no? Ahí hay una pregunta sobre el telos, en el sentido de la teleología, el sentido, la dirección de la racionalidad humana, entendida como la racionalidad moderna europea, ¿no? Cuando ellos hablan de racionalidad humana, están hablando de la racionalidad de ellos en Europa, en la modernidad. Digo porque después tenemos una serie, vamos a ver, para ver ustedes el año que viene, de planteos, digamos, en relación a, ellos hablan como si la única racionalidad fuera esa, claro. Y nosotros tenemos un par de cosas para decir al respecto. Bien, pero aún así, lo que ellos están diciendo es, esta dirección que tomó la racionalidad humana en Europa en este momento no era forzosa, no era la única posible. Doblamos acá y fuimos a parar donde fuimos a parar. Pero no hay ninguna necesariedad histórica en esto, ¿no? Esta idea de que es posible interrogar, digamos, una racionalidad que busca dominar la naturaleza de esta manera, y las consecuencias que trae tratar de dominar la naturaleza de esta manera, está en las críticas que arrancan desde la primera generación de Frankfurt, ¿no? Por eso, en el segundo aspecto, digamos, ese segundo momento, que es la crítica radical de la modernidad, que está en Crítica de la Razón Ilustrada, podríamos decir que hay una especie de movimiento a doble vía, por un lado, sobre cómo esta racionalidad se dirige a la naturaleza. Hoy podemos ver los estragos que implica dirigirse sobre la naturaleza de esa manera. Y por otro lado, ¿qué pasa con el sujeto de esa racionalidad, ¿no? ¿Qué puede saber de sí mismo? ¿Qué puede conocer de sí mismo? ¿Qué puede hacer de él como humano? Hay todo un repertorio de preguntas sobre, bueno, ¿cuál es la humanidad de ese sujeto, ¿no? También como parte de esa pregunta sobre la modernidad. Profe, a mí es lo que no me termina de quedar claro, que es cuando habla de crítica inmanente, ¿a qué se refiere bien? Que lo menciona en todo el texto, básicamente. Es una crítica a la racionalidad de esas sociedades, pero hecha
desde esa misma racionalidad. Inmanente quiere decir desde adentro de, en ese caso. Ah, sí, sí, sí. Sí, había Entonces, entendido la idea, no había entendido que se refería a eso. y por eso es tan problemático, porque es critico el resultado del uso de esa racionalidad con esa misma racionalidad. Entonces, alguien le podría decir, ¿cómo vas a hacer? Esa es una de las características que justamente se relaciona con todas las generaciones porque lo que hacen es criticar la racionalidad desde la racionalidad y eso les genera problemas en la elaboración de sus teorías. Incluso es como si fueran desplegando los aspectos de esa racionalidad, exactamente. La racionalidad comunicativa, que es el invento, digamos, de Habermas, es como su teorización, es parte de la racionalidad moderna. Digamos, es como si él hubiera logrado pescar un aspecto de la racionalidad moderna que los otros desatendieron o no vieron o no sé qué, pero bueno, es parte del mismo circo, digamos. No, no es que se sale, no es que lo están pensando desde otro lugar, ¿no? Otro elemento común que les haya, que les parezca que hay entre estas perspectivas. O si quieren por la negativa, cosas diferentes. Para mí los autores, digamos, que más se repiten son, digamos, en todas las corrientes son Weber, Marx y Hegel. Y, como que en esos tres me parece que están, no sé si en todas las generaciones, pero Sí, efectivamente en todas las generaciones se recogen esos aportes, pero ¿se fijaron que hay alguna innovación en la segunda y en la tercera que aparecen personajes que nosotros tenemos como más vistos? en la tercera o sea, aparece Mir, que me acuerdo que de nombre lo tenemos, y, y había otro más, pero no me acuerdo, ahora no lo estoy encontrando. Un señor desagradable que vimos la semana pasada. Ah, Parsons, sí. Sí, claro. Mead, Goffman, Parsons. ¿Por qué? Porque la segunda y la tercera generación se forman en una Alemania que está todavía ocupada por Estados Unidos. Digamos, Alemania que está dividida en dos, estudian muy ligados a Estados Unidos, viajan, intercambian. Entonces, los aportes de las corrientes norteamericanas impactaron mucho sobre Alemania. Primero porque Adorno y Horkheimer, igual que Marcuse y otros, se habían ido a Estados Unidos, ¿no? Habían trabajado con algunos de estos tipos. Pero además, porque estas nuevas generaciones forman parte de esa especie de integración que tiene la Alemania occidental de posguerra con Estados Unidos. Integración económica, cultural, de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, vemos aparecer, lo toman por ahí para retener algunas cosas y criticar otras y qué sé yo, pero toman a Parsons, a Goffman, toda la teorización de Honneth en relación al yo, al reconocimiento, a la autodefinición subjetiva, tiene mucho de Mead, ¿no? De otros autores también, pero mucho de Mead. En Habermas, en la segunda generación, queda mucho más claro que entra un problema que hasta ese momento no era un problema puesto en primer plano por la primera generación de Frankfurt.
sobre el que nosotros también hemos trabajado hace poco. La dialéctica puede ser. Efectivamente, la dialéctica es un elemento, podríamos decir, continuo. Todos ellos, las tres generaciones, cuando decía Juan recién esto de que retienen a Hegel y a Marx, o vuelven, sobre todo Habermas y Honneth, vieron que dice, vuelven al primer Hegel, al Hegel de juventud, de la escuela de Jena, digamos, vuelve a la idea, a la dialéctica, ¿no? ¿Qué es lo que retienen de esa dialéctica? O de esta perspectiva, digamos, hegeliano-marxista. Que es bien contrario a la tradición weberiana y a la tradición durkheimiana, en cierto sentido. ¿Se acuerdan que Horkheimer habla de determinación negativa? La categoría de determinación es la que tiene que ver con una concepción totalizadora, ¿no? Ellos trabajan sobre totalidades. ¿Se acuerdan que en Weber se recorta? Weber conoce ese individuo histórico, agarra un cacho y trata de comprender qué pasa en ese cacho, sabiendo que nunca podré todo, qué sé yo, recorto. En cambio, la tradición hegeliana, la tradición marxista y en este punto la tradición de los frankfurtianos, conocer es abordar totalidades. ¿Y qué quiere decir abordar totalidades? Comprender las determinaciones entre los elementos, cómo los elementos que forman parte de esa totalidad se afectan unos a otros. Entonces, determinación negativa o determinación a secas, de lo que se trata es de ir produciendo totalizaciones, ¿no? Captar la relación entre elementos y totalidades. Y en ese sentido, esa idea está presente hasta Honneth, hasta el final, o sea, hasta los contemporáneos en la escuela de Frankfurt. No, digamos, nunca entran en la variante de lo que podríamos llamar la ciencia más tradicional, en el sentido de la ciencia positiva, que reconoce el límite en el campo del conocimiento y dice yo solo puedo conocer un fragmento que recorto. Estos muchachos dicen, si yo tengo un fragmento no entiendo nada. Es como tratar de entender la tuerca sola, por fuera del tornillo, por fuera del motor, por fuera del lugar donde la tuerca funciona. Bueno, no me sirve para nada, digamos, no entiendo nada si tengo la tuerca despegada de todo el conjunto al que, en el seno del cual tiene un sentido. Esa es la idea de totalizaciones, ¿no? Tengo que encontrar el vínculo que determina la relación entre esta pieza y el funcionamiento del conjunto. Y eso es lo que proponen los frankfurtianos, y eso está presente en todos ellos, claramente. Sin embargo, en Habermas está presente un problema que en los anteriores no aparecía. Puede ser que tenga que ver con, acá dice en el texto, el cambio de enfoque de la crítica de la sociedad moderna desde el paradigma de la producción y subjetividad hacia el paradigma de la interacción y intersubjetividad. Claro, exactamente. Es como si hubiera comprado a Goffman, o bueno, compró a Mead y vía Mead compró a Goffman, en el sentido de que introduce el papel que en la formación de la racionalidad humana tiene la interacción mediada simbólicamente. Nos constituimos como sujeto y constituimos nuestra propia racionalidad interactuando con otros. Y ahí sí le da un giro a Habermas, digamos, introduce efectivamente algo que para la primera generación
no es que la comunicación no aparece como problema, porque cuando veamos el texto de la semana que viene, van a ver que abordan el problema de la comunicación, pero lo abordan desde una lógica totalmente distinta. No interactiva, no en un plano, digamos, de, podríamos decir, afectación mutua en la comunicación, sino desde un plano vertical, que es la comunicación pensada en la lógica de la dominación, ¿no? Pensada como ideología. Entonces, son dos lógicas, van a ver bien diferentes, pero en Habermas aparece todo esto que él llama el mundo de la vida, que lo toma de un señor que se llama Veblen, un alemán, y después lo pasa por Parsons y le da una vuelta y qué sé yo, y hace una diferenciación entre mundo de la vida y, ¿cómo le llama ese otro cacho? Y sistema puede ser. Sí, claro, Emilia, sistema. ¿Y el sistema con qué tiene que ver? Para él. ¿Con qué aspecto de la racionalidad, para decirlo así? En sistema hacía referencia a las patologías sociales o sea que en la modernidad explicaba estas patologías sociales con la suposición de que los ámbitos de la vida estructurados en la comunidad comunicativamente son sometidos bajo estos sistemas, los imperativos de los sistemas. ¿Puede ser? Claro, y el imperativo central de los sistemas es el trabajo. Es un imperativo que lo liga a la razón técnica, ¿no? Al trabajo, cosa que él en un momento dado de su producción plantea que es ineliminable, ¿no? La razón técnica y el trabajo. Y ese también es un distanciamiento entre Habermas y la generación anterior. Ahí también mencionaba, cuando menciona eso del trabajo, sobre Durkheim, cuando hacen como un aporte sobre Durkheim cuando habla de la división del trabajo. Exactamente. Toma la lógica de la división del trabajo y él lo piensa en clave de división como si fuera de aspectos de la vida, ¿no? En el sentido de que el mundo del trabajo es uno y el mundo de las relaciones sociales, podríamos decir, de la interacción comunicativa es otro. ¿Y dónde es posible cierta igualdad? Para ver más. ¿Cuál de esos dos mundos, dicho de otra manera, digamos, permitiría superar de algún modo los límites que impone la razón técnica? Para Habermas, la razón comunicativa es como si fuera la posibilidad de salir de la deuda de la modernidad. Habermas tiene, sobre todo de los 80 en adelante, unos textos, digamos, donde enfatiza cuáles son las deudas de la modernidad, ¿no? Lo que debería haber podido la razón moderna y no pudo, lo que debería habernos permitido lograr la racionalidad moderna y todavía nos debe. A diferencia del modelo, ustedes habían mencionado antes, de Adorno, que se queda como empantanado en las aporías, ¿no? Las aporías son estas especies de contradicciones que no tienen superación, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre la contradicción y la aporía? La contradicción se supera, como en Marx, como en Hegel, digamos.
en algún momento tiene un desenlace, esa tensión, y se pasa a otra cosa. En cambio, en la aporía no, damos vuelta en la atención, ¿no? Sí, una contradicción que no se resuelve. Entonces, mientras Adorno se queda como abrochado en esto de estamos en una racionalidad moderna de la que no vamos a poder zafar, de algún modo ese es el pesimismo de Adorno y de Horkheimer, Habermas no. Habermas tiene un tono mucho más optimista, en el sentido de que si la racionalidad tiene deudas, digamos, si la modernidad en algún sentido tiene promesas incumplidas, esa es la expresión textual de un artículo muy famoso de Habermas, se llama Las promesas incumplidas de la modernidad, y que lo escribe en el marco de los debates entre modernidad y posmodernidad, ¿no? Cuando se empieza a discutir la idea de posmodernidad, salimos de la modernidad, ya la modernidad no es más, ya bla, bla, bla. Habermas dice, no, lo que hay son promesas incumplidas de la modernidad. Lo que la modernidad tiene es deuda con nosotros. Y él apuesta a que esta racionalidad comunicativa podría permitir algo de, digamos, avanzar en no eliminar la racionalidad técnica, que no es posible, pero sí orientar la racionalidad técnica, guiarla en alguna dirección en particular, que no sea necesariamente esta. Ahora, la racionalidad comunicativa implica una comunidad en el seno de la cual, ¿qué hay? ¿Qué implica esto de racionalidad comunicativa? ¿Se parece a los programas de panelista? ¿La racionalidad comunicativa? Estoy pensando en ese que conducía Fantino, no sé, ahora debe haber alguno parecido que yo ya. ¿Qué supone esa racionalidad comunicativa? ¿Confrontación entre qué? Entre los sujetos. Sí, que son portadores fundamentalmente de argumentos. La comunicación es un diálogo argumental y por eso el debate de argumentos es la condición de posibilidad de alguna superación. No es nos gritamos, por eso yo lo decía lo del programa de panelista, no es nos gritamos barbaridades unos a otros, digamos, no sería esa. La tesis de Habermas no es que se trata solo de que todos podemos enunciar mensajes, ¿no? Porque digo, con las redes contemporáneas y demás, podríamos pensar, bueno, todos estamos en condiciones de enunciar. No solo figuras importantes por la tele, ¿no? Tenemos las redes, todos enunciamos nuestras opiniones. En la lógica de Habermas no se trata de eso, se trata de cómo argumentamos, digamos, de un contrapunto entre argumentos que permite construir, ¿no? ¿Construir qué cosa? Consensos. La traba entre argumentos conduciría al consenso. Por eso digo, si la primera generación queda entrampada en un momento en que parece no haber superación, en Habermas sí hay una lógica, digamos, constructiva, que tiene como más... También hay que decir, Habermas produce en el contexto de una Europa que es la Europa de los 30 gloriosos, ¿no es cierto? Que es una Europa que integra, que es una Europa sin guerra, que es, digo, está produciendo en un contexto optimista, en buena medida. Honneth, que es el adjunto, digamos, el secretario primero en el instituto, después el adjunto de Habermas en la Universidad de Frankfurt, lo que introduce es justamente, bueno, ¿qué pasa para que se habilite la comunicación? Entonces, el problema de quién puede enunciar, bajo qué condiciones puede enunciar, etcétera, introduce el problema del reconocimiento. Digamos, no dialogo con aquel al que menosprecio, al que desconozco, al que minusvaloro,
con ese que queda afuera no hay diálogo, no hay comunicación. Entonces el problema se formula en otra clave, que es cómo se produce la constitución subjetiva a partir de otros que nos van reconociendo. Y es muy interesante porque una de las primeras dimensiones que introduce Honneth es la del amor, ¿no? La primera configuración del reconocimiento propio tiene que ver con relaciones afectivas con otros. Y esto no es el mundo del trabajo. Fíjense cómo se salió de la escena pública del mundo del trabajo, es otra escena, ¿no? Es el mundo de la vida, en clave de Habermas. Para marcar algunas otras continuidades, en Honneth, al igual que en Habermas, hay un recurso más fuerte a Hegel, pero hay un recurso a Hegel prestándole atención a esta dimensión comunicativa, ¿no? Los dos van al Hegel más joven, pero para recuperar estas esferas de la vida, que son, digamos, de la vida más temprana, la familia, la interacción. Ahí, perdón, Sí, sí. cuando habla de las esferas que nombraste el amor, puede ser que también el autor también habla sobre el derecho y la solidaridad, ¿puede ser? Claro, exactamente. El amor que produce confianza en uno mismo, ahí dice Sampaio, autoconfianza, sería la confianza en sí mismo. El derecho que produce el respeto propio y la solidaridad que produce la autoestima. Ahora, en esas tres claves, el elemento, Sampaio usa auto. El elemento central, y por eso se recuesta en Mead, porque para que yo logre para mí mismo respeto, confianza, estima, dependo de quiénes. Es el gran legado de los de Chicago a la sociología. Dependo de los otros, de la interacción con los otros. Eso no lo gano por mí mismo. No constituyo la subjetividad por mí mismo. No soy lo que soy. No me puedo valorar a mí mismo, no me puedo apreciar a mí mismo dependiendo solo de mí, dependo de otros. Digamos que es un modo, fíjense, en la perspectiva, podríamos decir, de esta corriente sociológica, es un modo de contraponerse con otras perspectivas contemporáneas, por ejemplo a Honneth, que enfatizan el individualismo a ultranza, donde el punto de vista soy yo, y lo único que importa es mi propio mérito, mi propio esfuerzo, mi propia inventiva, mi propia producción. Soy yo y yo. Bueno, en la lógica de los frankfurtianos, yo no existo sin los otros. No puedo constituirme sujeto, subjetivamente, sin los otros. En ese sentido es una perspectiva comunitarista, si ustedes quieren, es una perspectiva de lo colectivo por sobre cualquier forma de lo individual. Y eso también está presente en toda la tradición frankfurtiana, ¿no? Sí, ahí Honneth por ahí lo que busca rescatar cuando elabora su teoría sobre el reconocimiento es que toda la fuerza o el desarrollo, el progreso de las sociedades, en realidad lo que va a ser la lucha por el reconocimiento, digamos, y el reconocimiento lo hacemos o se genera a partir de estos tres elementos que traía la compañera, que son la solidaridad, el derecho y el amor. A mí me parece como un aporte bastante interesante para pensar qué es lo que motoriza a las sociedades contemporáneas, por esto que marcaba Marisa, incluso en contraposición de qué otras ideas surgen. Claro, esas perspectivas neoliberales tan fuertemente individualizadoras, ¿no es cierto? Y allí
es interesante porque esa idea de que las luchas por el reconocimiento, digamos, son un elemento central en la dinámica de, podemos decir, el progreso de las sociedades, el desarrollo de las sociedades, en el sentido de que efectivamente, si tenemos una chance, es en la medida en que luchamos por el reconocimiento. Ahora, ese reconocimiento, fíjense que adquiere carácter político inmediatamente. Si uno piensa contemporáneamente las luchas más transversales, las luchas relativas al feminismo, las luchas relativas a las sexualidades alternativas, etcétera, etcétera, son luchas por el reconocimiento, pero incluso las luchas raciales, en muchos lugares son luchas por el reconocimiento, ¿no? Uno las puede efectivamente leer en su cualidad política desde ese marco teórico, ¿no? Bueno, jóvenes. Se nos pasó un poco la hora. Sí.